Señoras y señores, buenas tardes a todos. En nombre de la dirección, sean bienvenidos a esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Esta tarde vamos a poder escuchar una conferencia coloquio titulada La labor humanitaria del diplomático español don Ángel Sanz Briz. Esta conferencia será impartida por su hija, doña Ángela Sanz Briz Quijano. Don Ángel fue el encargado de negocios en la Legión Española en Budapest durante la Segunda Guerra Mundial, salvando a más de 5.000 personas. Esta conferencia se celebra en colaboración con el Centro Sefarad Israel y el Instituto Encuentro Canarias Israel. Tenemos aquí en la mesa, nos acompañan a mi derecha, doña Ángela Sanz Briz, y a mi izquierda, el representante del Instituto Encuentro Canarias Israel, don Ángel Quintero. En primer lugar, se va a proyectar un documental y seguidamente la ponente y don Ángel nos pondrán al día en este tema. Cuando quiera, Moisés. Auschwitz-Birkenau fue el centro de exterminio más grande que crearon los nazis. Se ha convertido en el símbolo del Holocausto y del mal premeditado y extremo de nuestra época. El álbum que aquí presentamos es conocido como el álbum de Auschwitz y es la única evidencia visual que se conservó del proceso de asesinato masivo llevado a cabo en ese campo. El álbum es único y no se conoce ningún otro similar en todo el mundo. El mismo documenta en fotografías, desde todos los ángulos y direcciones, la llegada a Auschwitz, la selección de aquellos destinados a una muerte inmediata y de los pocos enviados a trabajos forzados, la confiscación de sus bienes y la preparación de la liquidación física de un transporte de judíos. Este transporte de judíos húngaros de la zona de Carpato-Rutenia llegó a la rampa del campo de exterminio de Auschwitz-Birkenau en mayo de 1944. En las fotos observamos los hombres, mujeres y niños saliendo del hacinado tren, traumatizados y atemorizados después del horroroso viaje. Ninguno tenía la menor idea de haber sido traído a una fábrica de muerte y de que solo unos pocos iban a sobrevivir. Elie Wiesel, el sobreviviente laureado en 1986 con el Premio Nobel de la Paz, describió su llegada como adolescente a Auschwitz. A cada metro, aproximadamente, un hombre de la SS nos apuntaba con su arma. Seguimos de la mano a la multitud. Hombres a la izquierda, mujeres a la derecha. 8 palabras pronunciadas con indiferencia, sin emoción. 8 simples palabras. Por una centésima de segundo, eché un fugaz vistazo a mi madre y hermana moviéndose hacia la derecha. Las vi desaparecer en la distancia mientras seguía caminando con mi padre y los otros hombres. No sabía que en ese lugar, en ese momento, me estaba despidiendo de mi madre y de mi hermana para siempre. El proceso de selección ejecutado por médicos y guardianes de la SS se realizaba a las 24 horas del día durante los 7 días de la semana, mientras un tren tras otro descargaba su cargamento humano. La mayoría de los judíos era enviada a la muerte. El lugar para desnudarse en las cámaras de gas no era suficiente para las masas de judíos húngaros que arribaban a diario a Auschwitz en el verano de 1944. Por lo tanto, debían aguardar hasta que las salas estuvieran en condiciones de absorberlos. El lugar de espera más común era la arboleda cercana al crematorio, que muy pronto convertiría sus cuerpos en cenizas. Se les ordenaba permanecer sentados entre los árboles y esperar por más instrucciones. Esos eran sus últimos momentos de tranquilidad antes de ser llevados a las cámaras de gas y asesinados. Se ha dicho que nunca habrá alguien tan inocente como las víctimas en el umbral de las cámaras de gas. La SS mantenía a las víctimas en la más completa ignorancia sobre cuál iba a ser su destino. Se les decía que antes de ingresar al campo debían lavarse y desinfectarse. Muy pronto iban a descubrir que las supuestas salas de baños eran en realidad cámaras de gas herméticamente cerradas.
una minoría de los judíos era elegida para realizar trabajos forzados. Sus posesiones personales eran confiscadas, sus cabellos rapados y un número de registro tatuado en su brazo izquierdo. Así lo rememora Primo Levi. Por primera vez tomamos conciencia de que nuestro lenguaje no poseía las palabras para expresar esa ofensa, la demolición de un hombre. Es imposible caer más bajo que esto. Nada nos pertenece. Nos han quitado nuestras ropas, nuestros zapatos e incluso el cabello. Si hablamos, no nos escucharán, y si escuchan, no nos entenderán. Incluso nos dejarán sin nuestros nombres, y si quisiéramos conservarlos, deberemos encontrar la fortaleza para hacerlo. Es en esta forma que uno puede comprender el doble sentido del término campo de concentración. La tarea de clasificar las posesiones que los judíos traían a Auschwitz estaba a cargo de prisioneros judíos forzados a recoger los bultos y seleccionar el contenido que luego era enviado a Alemania. Al término de la tarea de selección, la mayoría de los antiguos propietarios ya estaba muerta. No ha quedado ningún recuerdo en las anotaciones del campo de los hombres, mujeres y niños considerados carentes de valor a su arribo. Este álbum es el único testigo de la suerte que corrieron. El álbum de Auschwitz fue descubierto después de la guerra por Lili Jacob, una superviviente del transporte que aquí se retrata. Lili lo encomendó a Yad Vashem, sabiendo que su trágico contenido será salvaguardado para la posteridad y compartido con las generaciones por venir. Buenas tardes a todos. En nombre del Centro Sefarad Israel, Ministerio de Asuntos Exteriores, y en nombre del Instituto Encuentro Canarias Israel, primero que nada, dar las gracias a Marisa y a José Carlos por la receptividad y por permitirnos utilizar su casa. Es un verdadero placer y un verdadero honor estar en esta sala. El lunes pasado, en la Casa Colón, por culpa del Centro Sefarad, tuve que estar con el ministro de Economía del Uruguay. Y en la comida anterior al acto, me dijo una frase que es significativa. El hombre, el ser humano, lo único que no puede y no debe perder es la memoria. Porque si perdemos la memoria, y es verdad, y yo creo que actos como este tienen que servir para que no olvidemos la memoria, para que la utilicemos. Este acto es una reflexión desde la historia. Por un lado, para valorar la actuación de un diplomático español, que considero que no se ha valorado en su justa medida, y por otro lado, para evitar repeticiones. Centro Sefarad Israel, uno de sus objetivos, aparte de difundir la cultura sefardí en España y divulgarla y darla a conocer y sacarla del armario, es prevenir e informar sobre el Holocausto. Entonces nos dedicamos a, por toda España, prevenir y difundir con charlas para evitar que esto se vuelva a repetir. Para eso está Ángela aquí. Es un privilegio contar hoy con la hija del diplomático español Ángel Sambrit, que afortunadamente hizo una labor, como ahora Ángela nos podrá contar, donde más de 5.000 personas
él, y no es fácil, 5.000 personas, salvarles la vida. Ángela Sambritz, como ahora nos contará, nació en Roma y tiene un hermano más pequeño y unas hermanas mayores, y ha dedicado, o le complace dedicar tiempo de su vida a contar la historia de su padre, lo cual me parece admirable. Esta mañana estuvimos en el Cabrera Pinto con más de 100 alumnos a los que Ángela les contó pues, la trayectoria de su padre. Y esa semilla, como yo le decía a Ángela esta mañana, son 100, pero si de esos 100, 10 se quedan con lo que ha querido transmitir, ya nos damos por satisfechos. Entonces, yo creo que sería bueno un poco empezar a contar cómo Ángel descubre, se encuentra un día por la mañana, él llega a la legación y en su despacho alguien le cuenta la papeleta que tiene enfrente. Bueno, eso ya se... Bueno, primero de todo, buenas tardes y muchas gracias a todos por estar aquí. Le agradezco mucho su presencia y que les interese este tema, que yo creo que es una buena cosa que se sepa y que se difunda, porque pues, los actos buenos de la gente de nuestro alrededor hay que saberlo, ¿no?, para aprender de ellos. Mi padre, como ustedes ya sabrán, yo no sé si ustedes han visto o no la película El Ángel de Budapest, que es una película que ha hecho Televisión Española y que lo cuenta bastante bien la historia. Mi padre era un diplomático, era aragonés, de Zaragoza, y su primer puesto de casado fue ir a Budapest. Fue con mi madre, recién casados, y se encontraron que Hungría era un país, la guerra estaba, estamos hablando del año 43 cuando ellos llegaron, o sea que la guerra estaba en pleno apogeo. Se encontraron que aunque Budapest era como un reducto un poco de paz, porque estaba regido por un almirante que se llamaba Horthy, que aunque sí que era aliado de Hitler, pero no tomó parte en todo el asunto de perseguir a judíos, ni tomó parte bélica real. Estaban ahí, eran aliados, pero no pasaba nada. Y entonces en Budapest pues, había una cierta paz y una cierta tranquilidad. Él era el secretario de embajada, tenía 33 años, el jefe de la delegación española, que se llamaba Miguel Ángel Mugiro, fue llamado a España pues, le dijeron que se fuera a volver a España y se quedó él de lo que se llama encargado de negocios, es decir, el jefe de la delegación. En esto los nazis se dieron cuenta, se enteraron de que Horthy estaba de alguna manera hablando con los aliados para cambiarse un poco de bando, invadieron Hungría y depusieron a ese gobierno y pusieron un gobierno de nazis húngaros que se llamaban los Nilans, que eran brutales también, y ahí ya todo cambió. En muy poco tiempo todo cambió. Empezaron la persecución a los judíos, empezó por el campo, luego ya llegó a Budapest. Adolf Eichmann, que era el que estaba encargado, que siempre había estado encargado de la solución final, que era el hecho de matar judíos y de deportarlos, vino a Budapest. Mi padre le conoció y trató con él, y entonces empezaron las deportaciones, empezaron pues los derechos suprimidos, la estrella, todo lo que pasaba en el resto de Europa, quitarles sus negocios, quitarles sus casas, meterlos en guetos y matarlos porque sí en la calle en cualquier momento, y empezar a deportarlos en trenes a Auschwitz. Entonces, pues mi padre, que además recibió la visita de unos judíos que se habían logrado fugar de Auschwitz y que le llevaron planos de todo lo que hay, planos de lo que era el campo de exterminio de Auschwitz, y le contaron todo lo que estaba pasando, pues tomó conciencia de aquel horror, mandó unos informes a Madrid de todo esto que le estaban diciendo. Madrid no le contestó, pidió permiso para ayudar, para intentar salvar gente. El gobierno español no le contestó, ni que sí ni que no, y entonces él dio la callada por respuesta, pensó que iba a hacer lo que le dictaba su conciencia, y se puso a intentar ayudar al mayor número posible de gente. Para ello se valió de dos cosas. Primero, de que era un hombre, como buen diplomático, era un hombre muy afable y tenía muy buen trato con la gente. Se hizo amigo del
Al irse su embajador, él quedó encargado de negocios, tuvo que ir a presentar sus respetos a un húngaro que se ocupaba de la cuestión pues, con los diplomáticos extranjeros. El húngaro le recibió con cajas destempladas diciéndole que vaya hombre, otro diplomático extranjero que me viene a mí a hablar seguramente de cómo tratamos de mal a los judíos y sin embargo nadie me habla de los pobres deportados húngaros que están desplazados porque ya estaban entrando los rusos y ya estaban desplazando a gente y tengo aquí yo un problema y tal. Y mi padre inmediatamente reaccionó y dijo, no, 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 que va, yo no vengo para nada a hablar de los judíos, vengo a darle a usted en nombre de mi país, un donativo para que usted lo use para sus desplazados húngaros y por supuesto cualquier cosa que podamos le vamos a ayudar y tal. Entonces ahí se lo metió en el bolsillo y logró que, basándose en una antigua ley española de tiempos de Primo de Rivera que decía que todos los judíos sefardíes tenían derecho a la nacionalidad española, él le explicó al húngaro, mire usted, aquí hay una serie de personas que son judíos, pero que son sefardíes, o sea, que son españoles, y yo les tengo que poder dar pasaportes españoles y cartas de protección y tal. Entonces consiguió que los húngaros le autorizaran a dar 200 pasaportes españoles a los sefardíes, se supone. En Hungría había francamente pocos sefardíes, encontraron a muy pocos, pero mi padre no hizo caso de ese tema y empezó a correr la voz que si alguien tenía o algún vínculo con España o algún familiar en España o al final yo creo que si decías buenas tardes y por favor ya lo consideraban lo suficiente, que se les daría cartas de protección, pasaportes y cartas de protección españolas. Entonces, para poder dar, se organizaron unas colas impresionantes delante de la legación española, muchísima gente vino a pedir ayuda. Para poder dar cobertura a más gente, la treta que usó mi padre fue que nunca expidieron un documento con el número más alto de 200, que era lo que tenían ellos asignado, pero empezaron a usar las letras del alfabeto, con lo cual eso pues lo multiplicó mucho. Y luego también lo que hicieron es hacer documentos familiares, que ya luego van a ver ustedes ahí, que están viendo fotos de todo esto, van a ver que hay un documento firmado por él, que es una familia. Con lo cual, gracias a eso, logró proteger a más de 5.000 personas con documentos. Luego, claro, tú ya tenías el documento y estabas a salvo más o menos, hasta que los nazis hicieron un decreto nuevo diciendo que la gente que tenía documentos de las embajadas, porque no fue solo mi padre como español, como embajador, vamos, el jefe de la delegación española, el que hizo esto, también lo hicieron en la embajada, vamos, la Santa Sede lo hizo en la Nunciatura, lo hicieron los suecos en su embajada, los suizos y los portugueses, que eran países neutrales. Entonces los nazis dijeron que la gente que tenía esos papeles que no valía con eso, que se tenían que ir a los países que les habían dado la protección, que tenían que salir. Entonces, como eso era absolutamente imposible, porque ni España iba a recibir a esa gente, ni había medios de trasladarlos, ni había dinero para que salieran, mi padre alquiló 7 edificios en Budapest, donde puso grandes carteles que ponía legación española, terreno español, bandera española, y ahí los metió. Ahí los metió a todos los que pudo y ahí estuvieron a salvo hasta que entraron los rusos en enero del 45. Para todo lo cual también eso tuvo un gran problema de intendencia, porque había que primero conseguir los edificios y además había que darles comida, que de alguna manera alimentarlos y mantas y medicinas y todo lo que hay que hacer para que la gente pueda sobrevivir. Eso también fue un esfuerzo muy importante que hizo, ayudado de sus colaboradores en la embajada, ayudado también de gente buena que había húngara que también les ayudó y logró mantenerlos. También montó una red, digamos, de informadores, porque a pesar de que estaba con las carteles de extraterritorialidad y la bandera española, los nazis entraban muchas noches para sacar a la gente y entonces les avisaban inmediatamente y mi padre iba a la casa,
imponía que no, que eran españoles, que eran súbditos españoles, estaban protegidos por España y que tenían que quedarse ahí. Incluso alguna vez se sabe que llegó a sacar a gente de los trenes. Y eso fue la historia de exactamente cómo hizo mi padre esta labor tan humanitaria y tan bonita, que además hay que tener en cuenta que era un hombre de 33 años, recién casado, con un bebé que había nacido ahí en Budapest. Él, cuando vio que las cosas en Hungría se ponían muy peligrosas, cogió a mi madre y a mi hermana y en un tren se las llevó hasta Irún, las dejó en Irún, y él volvió otra vez, volvió a cruzar Europa en guerra para volver a su puesto en Hungría, y ya se quedó solo, con lo cual ya tenía también más libertad y menos miedo, porque ahí se estaba jugando su vida y su carrera, pero ya por lo menos mi madre y mi hermana estaban a salvo. Yo encuentro que tiene mucho mérito pensar que era un chico de 33 años, que la vida, que él no estaba preparado, que no le habían enseñado a cómo se monta un operativo para salvar vidas, ni para hacer todo esto, y lo hizo pues lo hizo con una gente que no era ni de su país, ni de su religión, ni eso. Lo hizo pues porque consideraba que era su deber, porque consideraba que había que ayudar en momentos de peligro, porque consideró y usó todos los medios que le dio su puesto, el tener el sello de la embajada, el tener el poder de hacer documentos, y consideró que era lo que tenía que hacer, y lo hizo. Y esa es un poco la historia. Dicen que él le dio promesa de refugio a los nazis. Bueno, él lo que cuando los nazis al final le querían impedir que sacara de los trenes a gente o que protegiera, les insinuaba, porque claro, él jugó mucho con que España era un país aliado de Alemania, porque lo había sido. Eso a él le vino muy bien, porque cuando le amenazaban y cuando querían invadir estas casas y invalidar estos permisos, él decía: oiga, mire, que nosotros somos un país aliado, que nuestro gobierno es aliado del suyo. Y también, pues al final también se sabe que le decía a los alemanes: oiga, que ustedes están perdiendo la guerra, tengan cuidado, porque a lo mejor a ustedes les viene mal meterse conmigo, que soy un aliado. O sea que ese doble juego de que éramos un país aliado, a él le vino muy bien y le sacó mucho partido. Y hay una anécdota que no recuerdo muy bien, cuando él habla de llego y veo el Danubio azul y me voy con el Danubio rojo. Sí, claro, porque es que el Danubio estaba rojo, porque me figuro que lo que hacían los nazis es que ataban a los judíos, los que mataban en Budapest, que no los llevaban, ataban a dos personas con una cuerda, le pegaban un tiro a uno, que caía al Danubio, y el otro también caía sin tenerse que molestar en pegarle un tiro, y ya entre el frío y el agua ya se ahogaban. Y los que han estado en Budapest habrán visto ese monumento que hay, vamos, que es impresionante, que es zapatos que hay al borde del río, del Danubio, que son solo zapatos, que conmemoran a la gente que tiraron desde ahí. Y eso es impresionante. Y lo que resulta algunas veces como que tiene una maldición encima es aquellos que colaboraban con él. El embajador sueco, no se sabe de él nada. Nada, el embajador sueco, Raúl Wallenberg, que es un diplomático sueco que mandaron a Suecia para ocuparse del asunto judío, pues nada, desapareció. Cuando entraron los rusos, mi padre, su gobierno, nuestro gobierno español, le mandó salir de Hungría antes de que entraran los rusos, porque por esto mismo de que nuestra guerra, nosotros habíamos sido aliados de alemanes y habíamos luchado contra rusos, un diplomático español estaba en gran peligro si entraban los rusos. Y entonces Raúl Wallenberg se quedó, porque él dijo: yo soy un sueco que no tengo ningún problema con los rusos y yo no me tengo que ir.
y le capturaron los rusos y le mandaron a un campo de concentración, y ahí se supone que murió porque a día de hoy no han sabido nada de él, y se ha dejado saber que se murió en un campo de concentración ruso. Su relación con la mente privilegiada que ideó la solución final. Claro, es que es curioso porque Hungría, como les he explicado, fue al final. Todo lo que pasó en Hungría fue al final de la guerra. La guerra estaba casi perdida. Vamos, de hecho, en el 45 se acabó, ¿no? Y así todo, Adolf Eichmann fue a Hungría a supervisar la solución final, a supervisar que fuera cuanto más rápida y más eficaz posible. Mi padre tuvo tratos con Eichmann, claro, porque los tenía que tener, porque a mi padre le interesaba mucho estar a buenas con estas gentes para lograr pues proteger a sus protegidos y que le dieran permiso para sacarlos. Y tuvo tratos. Hay una, no sé si es real o es leyenda, no sé si a ti te suena, la historia de las pipas de manzana. No me la sé. De las semillas de manzana. Por lo que se ve en algunos de los edificios que él tenía bajo su protección, solo habían manzanas para comer, no tenían otra cosa. Pues no me choca nada. Un saco de manzanas para 400. Y una señora le tocó pues la cuarta parte de la manzana para todo el día y guardó las pipas de la manzana, esas semillas, las guardó y le dijo: estas pipas irán conmigo hasta la liberación. O sea, ella estaba convencida de que iba a ser libre. Y por lo que se ve después, vino a España y esas pipas de manzana las sembró en homenaje a tu padre. Es una historia preciosa. Nosotros hemos tenido la suerte de conocer a varios supervivientes que tenían papeles firmados por nuestro padre y que nos contaron las historias que habían vivido en las casas protegidas, porque eran gente que tenía familiares en España y entonces habían logrado los salvoconductos y claro, eran unas historias espeluznantes de miedo, de hambre, de frío, de todo, pero ellos eran unos privilegiados y ellos mismos lo sabían. Y además, en cuanto entraron los rusos, ellos salieron de las casas protegidas y estos que conocemos en concreto se vinieron a España a vivir y han tenido unas vidas pues plenas y tal. Luego también hemos conocido, porque hemos ido, claro, me voy para atrás un poco, esta historia de esto que hizo mi padre no se supo en España, no se habló, no se supo, porque había sido una historia hecha sin permiso, tampoco se lo negaron, pero nunca le dieron permiso. Como ustedes acordarán, aquí tampoco se hablaba tanto del Holocausto antes, era un tema que no se tocaba mucho. La gente que había ni siquiera los que habían estado en campos de concentración y lo habían pasado, no les gustaba hablar de ello, les parecía muy duro, una experiencia tan espantosa, no hablaban de ello. Ahora están hablando más, ahora que ya han llegado a una edad, los pocos que quedan ya están hablando más. Y él, pues, entre que no le habían dado mucho permiso, entre que España no tenía relaciones ni con Israel, ni con Hungría, pues ese tema se hablaba solo cuando se le preguntaba, porque había gente que lo había sabido y entonces le preguntaban, entonces él hablaba, pero no era un tema que se sabía, con lo cual pues era un tema. Hay una cosa que a nosotros nos emociona mucho saberlo, que nos hemos enterado hace poco, porque nosotros mismos sabíamos alguna cosa, sabíamos que esto había pasado, su familia, sabíamos que esto había pasado. Mi padre no le daba, decía siempre que era lo más importante que había hecho en su vida y estaba muy orgulloso de haberlo hecho, pero no le daba mayor importancia ni le daba mayor dramatismo. O sea que era una cosa que había pasado y punto, que él había
cumplido con su obligación, cumplido con su deber y no pasaba más. Y los judíos tienen un título que se le da a los gentiles que ayudaron a los judíos en el Holocausto, que es justo de las naciones. Y ese título te lo dan si otros judíos informan al organismo que hay para ocuparse del Holocausto, que se llama el Yad Vashem. Si informan, entonces los judíos informaban y ahí le daban el título a los gentiles que habían ayudado. Y este título se lo dieron a mi padre en los años 60. Y entonces le llamaron de Israel y le dijeron, mire usted, le hemos otorgado, este es el título mayor que se le puede dar a un gentil justo de las naciones y queremos que lo sepa. Entonces él dijo, pues mire usted, yo soy un funcionario público que no puedo aceptar nada sin el permiso de mi país, de mi gobierno. Y pidió permiso y no se lo dieron, le dijeron que no convenía, que no era un momento, porque claro, nosotros teníamos más relaciones con el mundo árabe que con el mundo judío, la verdad, ¿no? Y no lo aceptó y dio muchas gracias, no lo aceptó, nunca nos lo contó. Y nosotros cuando en 1989 Israel ya tuvo relaciones plenas diplomáticas con España, inmediatamente se pusieron en contacto con mi madre y le contaron esto, le dijeron, mire señora, su marido es justo de las naciones y queremos hacerle una ceremonia, queremos hacerle un homenaje y queremos que ustedes lo sepan. Y fuimos a la embajada y luego mi madre fue a Jerusalén a plantar un árbol y no sé si alguno de ustedes ha estado en el Yad Vashem, pues ha visto la placa, ¿no? Hay una placa con su nombre y con la de otros diplomáticos españoles que también ayudaron y esto pero esto no es una cosa que se supiera mucho, no se divulgó mucho en su momento, ahora se habla más. Pues a raíz de la película del Ángel de Budapest, pues es una historia que se sabe más. En toda historia hay personajes buenos, malos, grises, oscuros. Y un personaje interesante es el de Perlasca. Sí. Perlasca es un personaje que sale, si han visto la película o han leído el libro, sale. Es un italiano que era tratante de ganado, que estaba en Budapest en el momento, que le confiscaron estaba llevando su ganado en trenes, le confiscaron los alemanes los trenes para llevar judíos y por una razón que la verdad es que nunca hemos sabido, se quedó sin papeles, se quedó sin documentación. Entonces, como había luchado en la guerra española del lado de los nacionales, fue a mi padre y le pidió papeles, le pidió que mi padre se los dio, le dio documentación, le dio papeles, y como era un hombre que acostumbrado al trapicheo y al extraperlo y al comercio y tal, que Perlasca estuvo muy de acuerdo en ayudar para lo que era la intendencia de toda esta gente, porque había toda la gente que mi padre había metido en la embajada, para empezar, metió en los sótanos de la embajada, en las guardillas arriba, y luego cuando ya no cabía más gente los pusieron una lona, no sé si alguno estaba en la embajada en Budapest, es un palacete grande, y ahí pusieron como una lona y ahí metieron en el jardín también a un montón de gente, y luego ya los metieron en las casas, y claro, toda esa gente había que ocuparse de los bienes materiales, y de eso se ocupó Perlasca, y se ocupó muy bien y fue de mucha ayuda. Y luego, cuando mi padre se tuvo que ir, que fue ya en diciembre del 44 hasta enero del 45, que entraron los rusos, Perlasca se quedó con el sello de la legación y dijo porque claro, cuando se corrió la voz, Sandriz se ha ido, ya los españoles están sin protección, fueron a las casas a intentar sacarlos. Y ahí Perlasca, con el sello de la embajada, dijo, no, Sandriz se ha ido, pero estoy yo, que soy también diplomático español, y yo respondo y aquí no se puede hacer nada y tal. Y logró que no sacaran a la gente de las casas. Y eso, desde luego, es un hecho y hay que agradecérselo mucho, y los judíos se lo han agradecido, es también justo de las naciones,
Y lo que pasa que luego la historia se desvirtuó porque pues era italiano y ya se empezó a cambiar la historia y que si Sandrís no estaba, que si lo había hecho él y tal, pero eso son cosas que no tienen importancia porque han pasado hace mucho tiempo. Y como bien le dijo mi padre a Perlasca, que le escribió unos años después diciendo yo creo que a mí me deberían de compensar por lo que he hecho, y le contestó, mire usted, esto lo hicimos porque nos quisimos hacerlo, nadie nos mandó, fue nuestra iniciativa y usted bien sabe que nosotros de esto ni vamos a sacar ningún provecho, ni nadie nunca le va a pagar nada, ni a lo más que es el agradecimiento de la gente que usted ha salvado y su propia sensación de haber hecho lo que tenía que hacer. Y ese es un curioso personaje que hubo en ese momento. Y luego había todo el personal de la embajada que eran judíos, la secretaria. Curiosamente, la secretaria y el abogado y un médico, y que estaban muy vinculados y que ayudaron mucho y que no hemos sabido qué ha sido de ellos. Claro, los húngaros se quedaron en el telón de acero y ya no tuvimos trato, ni tuvimos información, ni nunca se supo, ni nunca se pusieron en contacto con él. O sea, ¿y Monseñor Rota? Y Monseñor Rota, que era el nuncio apostólico, el nuncio de la Santa Sede, que también participó mucho en todo este salvamento y ayudó mucho a gente, y también tenía mucha gente escondida en la nunciatura y también dio cartas de eso. Luego le mandaron a Roma, estuvo en Roma, mi padre sí que le volvió a ver después cuando mi padre fue a Roma. Mi padre estuvo en Roma 2 veces, estuvo primero de secretario de ministro consejero de la embajada y luego muchos años más tarde fue de embajador, que además murió ahí, estando de embajador de España, y con Monseñor Rota sí tuvo tratos. Con Wallenberg no se supo más, los rusos le cogieron y con los demás tampoco. Pero se dice que Monseñor Rota cayó en desgracia en el Vaticano. Se dice que Monseñor Rota cayó en desgracia. Yo creo que no fue exactamente así. Yo creo que Monseñor Rota tuvo un puesto en la Secretaría de Estado del Vaticano. Yo no tengo la sensación de que fuera perjudicado por esto. Pues en algunos libros se habla de que Monseñor Rota... Ya, es que hay muchos libros, como ustedes todos saben, que dicen que Pío XII fue un hombre más bien tirando a ayudar a los nazis y que no ayudó a los judíos, y que por tanto pues Monseñor Rota había caído en desgracia. Yo no, por lo que yo he oído, yo no soy una experta en esto para nada, pero por lo que yo he oído no fue así para nada. La Iglesia Católica sí que ayudó todo lo que pudo. Pío XII también, a lo mejor no hizo mucho alarde público de estar en contra de Hitler, pues un poco por proteger también a los suyos y por no enemistarse y así poder lograr más cosas, pero yo creo que yo no creo que sea verdad que el Vaticano estuviera en contra y que Monseñor Rota le castigaran por eso. Y una cosa que resulta impactante es la marcha de la muerte. Sí. La marcha de la muerte es impresionante porque cuando ya estaban entrando los aliados por un lado y los rusos por otro, los alemanes cogieron a la gente que había en los campos, a mucha de la gente que había en los campos, y en diciembre, porque eso era diciembre y enero, con un frío impresionante en esa parte de Europa, que hace un frío impresionante, los sacaron a pie y los llevaban de un campo a otro. Que a mí me impresiona, que es como una cosa más que te voy a hacer para matar a más gente innecesaria totalmente, porque ellos ya se tenían ya se iban a morir de todas maneras, ya para qué infligir más dolor, más sufrimiento. Y de hecho yo he conocido a varios supervivientes de la Marcha de la Muerte, que decían, que contaban cómo salieron pues custodiados por los guardias y con los perros y con todo eso que hemos visto tantas veces en las películas, y que de repente un día se vieron que ya no había alemanes, porque se habían ido, porque los alemanes de repente, claro, cuando ya invadieron el país, desaparecieron a ver si se podían salvar. Y a mí me impresiona esa crueldad añadida, ¿no? Gratuita, y en un momento que ya sabes que la guerra está perdida y que no tienes nada que hacer. Y a ti, como hija de Ángel,
Eso de que lo comparen con el Slinder, que lo llamen el Slinder español. Pues no te creas que me molesta mucho, o sea, que cada uno en lo suyo. No cabe duda que este asunto lo ha puesto en el mapa Hollywood, o sea, que si no hubiéramos visto todos la lista de Schindler, pues no se hablaría tanto de este tema. Y bueno, pues muchas veces la gente dice que mi padre es el Schindler español, pues bueno, pues si es que da igual. Yo creo que lo importante es que se sepa que hubo un español diplomático que hizo esto, que se sepa además que no fue el único, que hubo más. Él tuvo la suerte de poder salvar a más cantidad y por eso se habla tanto de él, más que de otros. Otros salvaron a menos gente porque pudieron salvar a menos gente. Mira la foto con... Aquí está la foto con... Porque, ahora están viendo... perdona, no solamente su vida profesional la desarrolló en Budapest. No, mis padres siguió una carrera diplomática, era un diplomático absolutamente vocacional, le encantaba, tuvo una carrera muy buena, muy importante, le encantaba y entre otros puestos mi padre fue el embajador de España que abrió las relaciones diplomáticas de España con la China comunista. Y ahí en esta foto que están viendo ahora está con Zhou Enlai. Mao vivía entonces, todavía vivía, pero el que mandaba verdaderamente era Zhou Enlai, que era que era, pues no sé cuál sería su cargo, si primer ministro o qué, y esto fue una etapa de su vida profesional muy interesante, claro, porque España no tenía... No teníamos relaciones, ni embajada, ni edificio, ni nada, entonces a los diplomáticos que estaban ahí, los tenían en un compound que decían ellos que era un gueto, que ahí estaban más o menos encerrados y de ahí no podían salir desde luego sin permiso. Ahí mi padre coincidió con George Bush padre, que también era el jefe de la legación de Estados Unidos en ese momento y claro, hicieron amistad porque ahí tenían muchísima relación todos los diplomáticos porque ahí estaban un poco encerrados, pero fue un momento profesionalmente muy importante. Me contaba el ministro el otro día, era el típico sudamericano que tiene frases que igual él no es consciente de lo que dice, pero dice cosas con bastante interés. Y me dijo algo como, los pesimistas siguieron y los optimistas cayeron. Eso te lo conté yo. ¿Ah, sí? Eso te lo conté yo porque nos lo contó a nosotros Luis Bassat, que es un catalán judío que tiene una empresa de publicidad muy importante, que fue a una hermana mía y a mí nos invitó a la casa Sefarad a Auschwitz, a ver Auschwitz, que eso es una experiencia durísima. Y entonces y entre otros estaba Luis Bassat, que además para él era impresionante porque él era judío, su familia había estado en Alemania, había salido de Alemania, y hay un libro, un cuarto en Auschwitz, donde hay un libro, pues no sé cómo, de 2 metros de alto, con muchas páginas, con todos los nombres de la gente que ha muerto en Auschwitz. Y por supuesto estaban los Bassat, que había pues casi toda su familia, y él nos dijo esa frase, nos dijo que su padre decía, los judíos pesimistas se salvaron porque se fueron, cuando vieron que Alemania se ponía como se ponía, que vieron que había peligro, que tal, se fueron, y los optimistas se quedaron y murieron en los campos de concentración. Y es verdad, es así. Y desde tu punto de vista, o por lo que tu familia ha vivido, o por lo que tu padre les contó, que tampoco les contó mucho, ¿a qué achacas tú ese enconamiento? ¿Por los judíos? Sí. Pues no lo sé, hay tantas teorías, ¿no? Primero que cuando un país va mal y hay un problema, el enemigo siempre hay un enemigo que hay que luchar contra él y no cabe duda que los nazis escogieron los judíos, porque ellos, los judíos, te dicen, pero si nosotros tampoco eran tan ricos, o sea, hay esa fama de que los judíos eran riquísimos y que se quedaban con todo el dinero y tal, pero había de todo, había ricos, claro que habría, pero eran profesionales, eran médicos, eran abogados, eran comerciantes, o sea, la mayoría de los judíos eran una gente normal y corriente. Luego hay esa teoría de que Hitler era judío y que no sé, como que renegaba de ello, eso es una cosa que también se ha dicho. No se puede entender, por qué tuvieron tanto
tanto encono, tanto odio y gastaron tantos esfuerzos y tantos medios para matarlos, para cargárselos, porque pues los trenes en vez de para otra cosa iban para cargar judíos. Aquí estamos viendo ahora La última etapa la de tu última padre. embajada de mi padre, que fue la Santa Sede. Cuando él llegó, presentó las credenciales a Pablo VI, que fue el primer embajador, el primer papa a quien le presentó, y tuvo la cosa de que él tuvo 3 papas, mientras que mi padre fue embajador, hubo 3 papas, porque Pablo VI se murió. Sí, nos contabas que tu madre no hacía más que ir a Mi Roma. madre iba y venía, Pablo VI se murió, y entonces, porque era en verano cuando se murió, ¿no? Y entonces nosotros estábamos en Santander. Y entonces eligieron a Juan Pablo I, ahora va a haber, o ha habido una foto con Juan Pablo II. La foto tenemos en casa, tenemos las fotos con los 3 papas, ¿no? Juan Pablo I, como ustedes saben, duró, yo creo que ni un mes, se murió y eligieron a Juan Pablo II, y entonces también hay las fotos de mi padre presentándose a Juan Pablo II, que es curioso. Tu madre no hacía más que ir y venir. Iban y venían en muy poco tiempo. Los reyes también iban y venían porque iban a los entierros y a las tomas de posesión, y fue un periodo tremendamente interesante también profesionalmente, eso para él, y en el fondo también nosotros ya estábamos todos, no vivíamos con ellos, estábamos todos casados y vivíamos en España, pero también pues para nosotros también fue muy interesante y muy curioso eso. Y luego él ya tuvo una enfermedad y se murió en Santa Sede, siendo obviamente Juan Pablo II. Mira, ahí está la foto con Juan Pablo II. Esta foto es una foto del día de la Inmaculada, que el Papa va a la Plaza de España, delante de la embajada, a ponerle un ramo de flores a la Virgen y a rezarle. Y entonces el embajador de España le recibe y le saluda, y es una foto muy bonita y muy afectuosa de mi padre, la última foto que hay de mi padre en una función pública, porque luego ya cayó enfermo y no, aunque seguía ahí, seguía en su puesto, pero ya no volvió a recibir al Papa el año siguiente. Estamos rozando ya las 8 y a mí me han dicho que en esta institución se es muy estricto con el horario. Vamos a dejar un hueco, si quieres. Si alguien quiere decir algo, preguntar algo, sí. Realmente, este es un tema que a mí me encanta. A ver si traen un micrófono, Moisés. Bueno, me pongo de pie. Sí, lo oímos. Este tema me encanta porque he tenido la suerte de visitar todo lo que señaláis. Ah, qué bien. Y realmente la aragonesa lo he hecho con esa frescura propia de Aragón. Muchas gracias. Hay una cuestión que querría preguntar, que no sé si alguien me puede contestar, que es la siguiente. Señalabais al principio que llegaban allá los trenes, las mujeres para aquí, los hombres para allá, etcétera, y venían los enseres, que se ven allí habitaciones de zapatos o de no sé qué, algo tremendo. Y decíais ahí que los judíos eran quienes se encargaban del tema. Y yo pregunto, estos judíos, que lógicamente si los nombraban no era para un día, sospecho que sería para más tiempo, ¿estos judíos eran conscientes de lo que allí estaba aconteciendo, sí o no? Porque si lo eran cómplices del mismo tema. Sí, bueno, vamos a ver, mi opinión, porque yo no soy experta en nada. Yo creo que eran conscientes, estaban obligados, o sea, ahí tú no podías, en el fondo ellos pues lo hacían para salvar la vida lo más posible, y además no la salvaban porque cada tanto los mataban a ellos, muy especialmente por lo que ellos sabían, y por lo que ellos habían visto y por lo que ellos habían hecho. O sea que había como, ¿sabes?, lo renovaban a esta gente. Y bueno, pues ¿cómo no van a ser conscientes? Si ellos engañaban a la gente, les decían que se metieran en las cámaras de gas, diciéndoles que se iban a duchar, ponían en orden todos los enseres, los zapatos, el pelo, no sé qué, los dientes de oro. Yo creo que sí, yo creo que seguramente tendrían un trato un poco mejor, tendrían más comida, yo qué sé, la ley de la supervivencia, ¿no?
Por lo que se ve, mira, Eso es un salvoconducto de los que firmó, que como veis hay 3 personas, o sea, era una familia. Perdón, y le contesto por lo que sé, por lo que me han contado. Cuando los judíos varones llegaban a los campos de concentración, primero se les seleccionaba en función de la profesión, si era joyero, si era arquitecto, pues si era arquitecto lo ponían a trabajar en el campo de concentración, si era joyero lo ponían a seleccionar los dientes de oro, los pendientes, los anillos, y así durante un tiempo, porque les era útil, no que colaborara, porque una de dos, o te ponías a seleccionar los diamantes y los anillos y los dientes de oro, o directamente te llevaban a la ducha. Pero pasado X tiempo, ese señor automáticamente, como sabía ya demasiado, lo bañaban y ponían a otro. Sí, lo renovaban todo el rato. Bueno, yo lo que quería, al hilo de lo que he comentado antes, yo he estado en Yad Vashem, no he estado en Auschwitz ni pienso ir, y Yad Vashem realmente es impresionante, es decir, es un testimonio sobrecogedor. Y allí está, a la salida del museo, además se asoma sobre un paisaje muy bonito con pinos y rocas, se ve en el fondo el mar muerto, y fuera hay plantados árboles, y uno de los árboles tiene colgado como un cartelito o algo, y está el de su padre y el de alguno más. Y también he oído que también está la escritora canaria de Tenerife, Mercedes Pinto. Veas, el que me lo ha dicho, el que da nombre a un instituto, es muy famosa, y también está allí, porque ella desde Cuba, cuando estuvo exiliada con Primo de Rivera en México, también ayudó mucho y fue determinante. No tuvo los méritos que tuvo su padre, pero también está. Y no es solo en esto, sino tiene un árbol plantado justo entre las naciones. Es el título, el mayor honor que concede Israel a los gentiles que colaboraron para poner fin a ese acto de una inhumanidad que nunca se había conocido antes. Y en cuanto a la colaboración de los judíos en los campos, cualquier persona avezada sabe que había los consejos de los judíos, de los sabios, tanto en el gueto de Varsovia como en otros sitios, que tenían el dilema moral de colaborar o no colaborar. Es decir, seleccionar sabiendo que lo que dejabas marchar, que se llevasen hoy, luego tenías que seguir con los otros. Es decir, es muy difícil hacer un juicio y perdón por la expresión, tan brutal de alguien colocarse en una situación tan inhumana como una, porque según eso, si ese tipo de razonamientos es si sabes que vas a ir a la cámara de gas, ¿por qué no te suicidas antes? ¿No? Cosas así. O ¿por qué no te lanzas contra los perros o contra las metralletas? Es mejor morir igual de un disparo. Es decir, es imposible. No tenemos referentes morales ni de conciencia para en situaciones tan extremas saber cuál era la actitud de esto. Desde luego hay actitudes absolutamente sobresalientes, excepcionales, como la de su padre, que desde luego es algo admirable. Por eso he venido yo hoy aquí, porque por la oportunidad de conocerlo usted, que es hija. Es decir, es muy difícil ponerse en esa tesitura y vamos, que es evidente no son cómplices, ¿no? Eso es un esto. Claro, otra cosa que se discute mucho es que si los judíos, ¿por qué no se rebelaron? ¿No? ¿Por qué no se levantaban? ¿Por qué no...? Y claro, yo tuve una vez un profesor de historia que me dijo una cosa y tenía razón. Dice, vamos a ver, a ti te cogen con toda tu familia, que es lo que hacían, ¿no? Iban a tu casa, te echaban, como hemos visto en tantas películas y tal. Entonces tú, lo normal es que lo que quieras es proteger, quedarse juntos. Tampoco sabes a lo que vas. Tú piensas, vamos a ver, si yo ahora me rebelo y estos tíos me pegan un tiro, yo no saco nada en claro y dejo a mi mujer y a estos 2 niños desprotegidos. Qué poco sabían ellos, los pobres, que los iban a meter en un tren de ganado y nada más llegar al campo los iban a separar. Pero que se comprende que lo desconocido, que en el fondo lo que te pide a ti el cuerpo es quedarte junto de tu familia, quedarte con tus hijos, quedarte con tu mujer y nunca jamás puedes llegar a pensar que te van a meter en una ducha y que va a ser una cámara de gas, ¿no? Sí. Buenas tardes. ¿En qué fecha llegó su padre a
a Budapest. ¿Y de qué fecha a qué fecha estuvo allí ejerciendo hasta que le dijeron que terminaba? Pues llegó en el 40, yo creo que llegó en el 43, a primeros del 43, y se fue en diciembre del 44. O a lo mejor llegó a finales del 42. No, lo debía de saber yo con más exactitud y no le puedo decir, pero... que tuvo mi un año. hermana, no, pues sí, pues vamos a ver, mi hermana nació en el 42. O sea que él en el 42 ya estaba ahí, sí. A lo mejor llegó a finales del 41. Pero no sabe en definitiva de cuándo estuvo Pues sí, él vamos a decir... destinado y para saber exactamente la labor que hizo en ese tiempo. Pues estuvo desde el 42, vamos a decir, el año del 42 entero, y se fue en diciembre del 44. Él era de oficio diplomático y el general Franco lo envió allí. Bueno, claro, él había hecho la oposición diplomática y no es que le mandara el general Franco, es que fue el destino que le tocó. Bueno, pero claro, le tocó ese destino efectivamente porque... Porque era diplomático. Claro, sí, él era diplomático de carrera. Él estudió Derecho y luego hizo la oposición a diplomático. Muchas gracias. Con respecto a lo que se comentaba por aquí de por qué no se rebelaron, hay una teoría interesante, curiosa, que a lo largo de la historia del pueblo judío, si nos remontamos a la huida de Egipto, si nos remontamos a las plagas, si nos remontamos... Es decir, en el ADN del pueblo judío siempre está el concepto de el castigo de Dios y me reconcilio con Dios. Para muchas escuelas talmúdicas, el holocausto es un castigo, lo consideran un castigo de Dios, como tanto que ha tenido el pueblo judío a lo largo de la historia, desde la esclavitud en Egipto, los 40 años por el desierto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, muchos judíos interpretaban, y todavía hoy hay discusiones en las escuelas talmúdicas, en Jerusalén, por ejemplo, en el barrio judío, es muy interesante cuando entras en una, si te dejan, cuando entras en una yeshiva, pues las discusiones, y a lo mejor se pasan una tarde entera discutiendo si es castigo divino o no es castigo divino. Entonces, hay que entender un poco la mentalidad judía para comprender por qué no se rebelan. No se rebelan, muchos de ellos no se rebelaron porque consideraban que era un castigo de Dios. Ya, claro. También hubo presos políticos, por ejemplo, Jorge Semprún, el exministro socialista y escritor, que estuvo durante años, no asimiló. Su carrera literaria comienza cuando asimila su estancia en... Ese no estuvo en Auschwitz, estuvo en uno más benigno. Yo creo que estuvo en Buchenwald, ¿no? Sí, En Buchenwald. Buchenwald. Me parece, ahí estuvieron muchos republicanos españoles. Eso es, que no era de exterminio. No, era de trabajo, es que hay que distinguir entre campos de exterminio y campos de trabajo. O en Mauthausen, exactamente, en Mauthausen. Y tampoco se rebelaron, es decir, que ahí no se rebelaron. No, bueno, pues, una vez que estabas en el campo no te podías rebelar, porque bueno, era de locos rebelarte, era... Bueno, yo creo que hicieron bien, además aguantaron y a mí me admira la cantidad de gente que he conocido que ha estado en campos de concentración, ha estado en Auschwitz, que era campo de exterminio por lo que sea, por jóvenes, porque claro, son gente que entonces era muy joven, han sobrevivido, han hecho la marcha de la muerte y la han sobrevivido, han logrado salir de ahí, hacer una vida, casarse, tener unos hijos, tener unos nietos y ser medianamente feliz. Pues yo tengo toda mi admiración infinita por esa gente. Al respecto de lo de Jorge Semprún, todos los 27 de enero en el Senado y en muchos municipios de la península, pero sobre todo en el Senado porque es la más importante, Centro Sefarad de Israel y el Senado organizan un acto en memoria de las víctimas de la Shoah. Se encienden 6 velas, pero yo, ignorante de mí, pensaba que las 6 velas eran por los 6 millones de judíos, una vela por cada millón. Y no es así. Se enciende una vela por los 6 millones de judíos, otra vela por los 3 millones de niños,
otra vela por los republicanos españoles, lo cual me parece digno de valorar, otra por las minorías, homosexuales, testigos de Jehová, etcétera, etcétera, otra vela por los gente que como tu ayudaron. padre, en fin, que se reconoce también a los republicanos, gente de izquierda, y en esa misma ceremonia no solamente se hace un recuerdo a los judíos, sino a todos aquellos que cayeron víctimas de la masacre de la Shoah. El escritor italiano Primo Levi se suicidó 2 décadas después de salir, o 3. Es que no es fácil soportar... No, es que claro, es que a mí no me choca. Pues si matamos en el suave que he visto yo, no quiero ir a... No, es que Auschwitz es brutal. Bueno, me figuro que habrá también un poco lo mismo, ¿no? En Auschwitz hay unos cuartos como si fueran medio, no sé, yo qué sé, unas vitrinas inmensas de altas llenas de pelo, otra llena de dentaduras, otra llena de zapatos, otra llena de zapatos de niños que ya te quedas muerto, otra... Es brutal, es brutal. Es brutal. El más benigno, por así decirlo, es Yasser Dachau, y es el primero en inaugurar, iba destinado a los presos políticos del nazismo. Luego había uno, que ahora no me acuerdo cómo se llama, que lo tenían como de escaparate. Y tenían, que es donde... Creo que eres. ¿Eh? Creo que eres. Sí, no me acuerdo de eso. Y ese había flores y había orquesta y había... Cuando iba a la Cruz Roja a quejarse, pues le llevaban ahí. En fin, que no se repita. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues agradecerle a doña Ángela Sanz-Briz, así como a don Ángel Quintero, la magnífica conferencia, coloquio que nos han brindado, y efectivamente que no se repita, que tengamos memoria, porque la memoria nos hace recordar, y los humanos somos de los que tropezamos varias veces sobre la misma piedra. O sea, que tengamos bien presente lo que ha ocurrido para que la historia no se repita. Gracias a todos por la asistencia y muchas gracias a ustedes por esta ponencia. Gracias.